La conferencia se llama En la Colonia Espiritual y el tema surge porque venimos en una serie de conferencias en las cuales hemos venido como trazando este círculo de la reencarnación. Partimos aquí como en la parte material, en la Tierra. Tuvimos dos conferencias, una relacionada con el acompañamiento en la última hora, el acompañamiento a los enfermos que ya están terminales en sus últimos días, que nos la dictó el compañero Vladimir. Hicimos un ejercicio pequeño de las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas han venido reportando visiones, vivencias en el umbral o en las colonias, en sitios muy bonitos como en el cielo, pero son experiencias cortas que las viven las personas que tienen esas experiencias de muerte clínica de unos pocos minutos. Vimos en otra conferencia el tema de las zonas inferiores, las vivencias en el umbral. Nos hemos apoyado siempre en el libro de André Luis, que nos cuenta qué pasa. Y en la conferencia de hoy tenemos ya cuando la persona sale del umbral y llega a la colonia espiritual. Entonces, completando ese círculo, después vendría la reencarnación, que también tuvimos hace poco una conferencia de reencarnación, para volver nuevamente a empezar una nueva vida. Bueno, entonces la conferencia de hoy está basada en tres libros, se parece como hicimos el ejercicio pasado. El libro de los espíritus de Allan Kardec, eh, como mencionamos en la conferencia pasada, el libro de los espíritus es una introducción a los cuatro libros siguientes de la codificación, por lo tanto contiene cuatro libros, en su interior está partida en cuatro libros y cada uno toca diferentes temas. En este caso, pues se trata de las penas y goces de la vida futura, que es después de la vida que viene. Está en el libro cuarto del libro de los espíritus. El libro de nuestro hogar, nuevamente, aquí tenemos las vivencias de André Luis allá en la colonia espiritual de nuestro hogar, que sabemos los que han visto la película en detalle, pero en esta pues traemos algunos de esos mensajes que nos transmitía el libro en ese sentido de lo que queremos ver hoy. ¿Cuál es el propósito de pasar allá por el umbral? Perdón, por la colonia espiritual. Voy a traer aquí un marcadorcito para poder ver mejor. Y El cielo y el infierno, que es el tercer libro, también claramente nos habla de ese mundo del cielo que es el que estamos enfocando hoy. Digamos que el infierno lo trabajamos en la conferencia anterior, que es esa parte tan dura del umbral. Y ahora pues el cielo, que es ya el paso la colonia espiritual. Aquí en la primera, en la portada, veíamos cómo pues llega André Luis y llegaríamos todos nosotros cuando pasemos en la medida que nuestro comportamiento en la vida sea mejor, pues ese paso por el umbral va a ser menos duro. Ojalá que no queramos pasar por ahí, pero difícil hacernos esas ilusiones. Seguramente nos falta mucho para que pasemos sin entrar por el umbral. Bueno, entonces, empezamos con el libro de los espíritus. La pregunta 960 ya empieza a hablarnos de esos temas. Aquí vemos que la sección se llama Intuición de las penas y de los goces futuros. Está en el libro cuarto, capítulo segundo. Entonces la pregunta 960 nos dice, ¿de dónde procede la creencia en las penas y en las recompensas venideras que se encuentra en todos los pueblos? Eso sí, claramente lo hemos visto, está en la Biblia y en todos los libros sagrados. También vimos en los egipcios, bueno, todos siempre mencionando la posibilidad de que le vaya bien o mal al espíritu luego de pasar al otro mundo. La respuesta es siempre lo mismo, presentimiento de la realidad que el hombre recibe del espíritu encarnado en él. Porque sabedlo bien, no es en vano, os habla una voz interior, no en vano os habla una voz interior. Vuestro error, vuestro error es no escucharla lo suficiente. Si pensarais en eso, más a menudo seríais mejores. Claro, aquí nos está diciendo
nuestro espíritu que lleva tantos siglos y siglos, tantas encarnaciones, en realidad ya sabe, ya ha pasado por esas situaciones del mundo espiritual y presiente, sabe que después de la vida, claro que sí hay una vida posterior y sabe que hay penas y recompensas, no es la primera vez que vamos para allá, entonces el espíritu lo presiente y se siente se tiene esa creencia bastante bien arraigada. Pregunta 1012. ¿El infierno y el paraíso no existen tal como el hombre se los representa? Pues hemos tenido durante tantos siglos representaciones del infierno, la que más caló en la cultura, en la representación de Dante Alighieri de su libro eh, La Divina Comedia. Entonces, ese es el que está más arraigado, incluso pues fue sacado de todas las historias que las religiones eh, tejían en esos tiempos. Entonces, la respuesta, no son más que símbolos, en todas partes hay espíritus felices y espíritus desdichados. Aquí ya arranca de una vez rompiendo con esa creencia de que hay un sitio específico de un infierno y de un paraíso. Dice, está en todas partes, o sea que está aquí conmigo hoy en este momento, en la medida que mi espíritu esté feliz o desdichado. Y ya sabemos que esa felicidad y esa desdicha, como lo veíamos en la conferencia anterior, viene de mis comportamientos porque se me devuelve de acción y reacción. No obstante, como también hemos dicho, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía, aunque cuando son perfectos pueden reunirse donde prefieran. Nosotros estamos limitados aquí al planeta por nuestro nivel vibratorio, mientras que los espíritus superiores sí lo pueden hacer donde ellos quieran. La localización absoluta de lugares destinados a penas y las recompensas solo existe en la imaginación del hombre. Entonces ahí sí no tenemos pues reporte de los espíritus que vengan a decirnos que es un sitio específico. No, ya habíamos visto también en la conferencia anterior que es un estado de conciencia el que está sufriendo el espíritu en el umbral. En su conciencia es donde él ve todos esos monstruos, todas esas situaciones terribles. Pero en realidad lo que vemos en el planeta Tierra, en las películas, lo que nos cuentan, sale de la imaginación del hombre, de los guionistas, de los artistas que describen ese infierno y ese cielo a partir de lo que han recibido de las culturas. Proviene de la tendencia de a materializar y circunscribir las cosas cuya esencia infinita no puede comprender. Tenemos nada que hacer, todo lo tenemos que representar de una manera material, de lo contrario nos queda muy difícil. Pregunta 1016. ¿En qué sentido se debe entender la palabra cielo? ¿Acaso crees que es un lugar como los campos elíseos de los antiguos donde los espíritus buenos están amontonados confusamente y cuya única preocupación reside en disfrutar durante la eternidad de una felicidad pasiva? No, el cielo es el espacio universal, son los planetas, las estrellas, los mundos superiores, donde los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades, sin padecer las tribulaciones de la vida material, ni las angustias inherentes a la inferioridad. Pues vuelve y nos insiste, el cielo está en todo el universo, donde realmente pues merece uno estar para disfrutar de una situación mejor. 1018. ¿En qué sentido hay que entender estas palabras de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Al responder de este modo, Cristo habla en un sentido figurado. Quería decir que solo reina en los corazones puros y desinteresados. Cristo está en todas partes donde prevalece el amor al bien. Con todo, los hombres ávidos de las cosas de este mundo y apegados a los bienes de la tierra no están con él. Entonces, más interesante aún, mi felicidad, mi cielo donde yo esté, en la medida que el Maestro Jesús esté conmigo, que esté en mi corazón. Entonces, otro propósito que nos ayuda a ganarnos ese cielo desde ya, si quisiéramos. 1019. ¿El reino del bien podrá algún día establecerse en la tierra?
El bien reinará en la tierra cuando entre los espíritus que vienen a habitarla predominen los buenos, porque entonces harán que reine el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Mediante el progreso moral y la práctica de las leyes de Dios, el hombre atraerá a la tierra a los espíritus buenos y alejará a los malos. Entonces aquí están eh, ya como proyectando hacia el futuro qué puede pasar para que la tierra como un sitio físico adquiera ese carácter de un sitio pues ya agradable, como un cielo aquí, pues cuando predominen los buenos, o sea, todavía es claro que el predominio está en los espíritus inferiores, ya lo hemos dicho varias veces en conferencias, hasta tres cuartas partes de la población de la Tierra, espíritus inferiores, y una cuarta parte podría ser que estemos en un nivel, bueno, me incluyo yo y quién sabe, tampoco para decir que estoy en la cuarta parte de los buenos. Y alejará a los malos, entonces ya lo hemos dicho, los malos pues deben reencarnar en otros planetas inferiores en la medida que la transición planetaria se dé, por lo tanto no podrán estar acá. Bueno, continúa la pregunta 1019. No obstante, estos últimos solo habrán de dejarla cuando el hombre haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. Ahí es donde ya sabemos que tenemos que hacer el gran trabajo en nuestros corazones. Cuando veamos comportamientos equivocados de parte nuestra, con seguridad estamos obrando por orgullo o por egoísmo. Ya eh, nos lo han enseñado los buenos espíritus a hacer nuestro análisis de conciencia e identificar que cuando tenemos esas actitudes que nos evidencian que el error es nuestro, pues debemos trabajarlas, debemos mejorar. La transformación de la humanidad ha sido predicha y vosotros presenciáis este momento, que es apresurado por los hombres que contribuyen al progreso. Esa transformación se llevará a cabo mediante la encarnación de espíritus mejores que constituirán en la tierra una nueva generación. Ya los sabemos que están llegando, ¿no? Estos niños que llegan con esas actitudes que lo ponen a uno a pensar, ¿cómo estamos nosotros con qué cara les estamos dando ejemplos y ellos ya saben qué es lo correcto y nos van a evidenciar nuestro comportamiento? Entonces, pues más vale que estemos bien preparados para cuando nos toque acompañarlos a ellos en su trabajo, dar la talla. Entonces los espíritus de los malvados, a quienes la muerte ciega a diario, al igual que todos los que intentan detener la marcha de los acontecimientos, serán excluidos de la tierra, pues se hallarán fuera del lugar entre los hombres de bien, cuya felicidad perturbarían. Ya está reafirmando más lo que mencionó anteriormente. Esos espíritus irán a mundos nuevos, menos adelantados, para cumplir misiones penosas en las que podrán trabajar para su propio adelanto, al mismo tiempo que lo harán para el adelanto de sus hermanos, aún más atrasados que ellos. Pregunta 1019. ¿No veis en esa exclusión de los malvados que deberán abandonar la tierra transformada la sublime alegoría del paraíso perdido, y en el hombre que vino a la tierra en condiciones semejantes, trayendo consigo el germen de sus pasiones y los rasgos de su inferioridad, la alegoría no menos sublime del pecado original? Considerado desde ese punto de vista, el pecado original alude a la naturaleza aún imperfecta del hombre, que de ese modo solo es responsable de sí mismo y de sus propias faltas, pero no de las de sus padres. Así pues, todos vosotros, hombres de fe y buena voluntad, trabajad con celo y con valor en la magna obra de la regeneración, porque cosecharéis centuplicado el grano que hayáis sembrado. Desdichados los que cierran los ojos a la luz, porque prepararán para sí mismos largos siglos de tinieblas y decepciones. Aquí empieza a anunciar, como vimos en la conferencia anterior, ese paso por el umbral. Desdichados los que cifran sus alegrías en los bienes de la tierra, porque las privaciones que soportarán serán mayores
que los goces que hayan tenido. Desdichados sobre todo los egoístas, porque no encontrarán a nadie que los ayude a cargar el fardo de sus miserias. Entonces, toda esa reflexión de la pregunta 1019 es de San Luis. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya con ese anuncio que nos hace el libro de los espíritus, miremos los mensajes de nuestro hogar relacionados con ese paso por la colonia espiritual. Se supone que terminado el paso por el umbral, pues ya terminaron los sufrimientos y merecemos como un nuevo inicio. Habíamos mencionado que eh, el proceso realmente de reencarnación podría iniciar ahí, cuando sale la persona, salimos del umbral, porque empieza como lo bueno, ¿no? Empieza la recuperación, vamos a verlo ahorita, la recuperación del espíritu que sale totalmente agotado, su perispíritu muy maltratado. eh, y pues en la colonia espiritual el primer paso es esas cámaras de rectificación donde se recuperan los espíritus para luego sí empezar a ver en qué medida pueden empezar a prestar servicio. En la película pues vemos a André Luis cómo sufrió esa llegada al umbral, perdón, a la colonia espiritual, cómo lo cuidaron, cómo lo trataron muy bien. Y yo retomo el ejercicio desde acá, nuestro hogar, por fin el trabajo. Entonces él dice, bueno, ya salió de las cámaras de rectificación y él pasa a ser un servidor. Entonces ya desde los ojos de servidor, no como paciente de la colonia espiritual, nos cuenta cómo ve cómo llegan los demás hermanos que van saliendo del umbral. Entonces nos dice André Luis en el capítulo 27, se trata de una serie de cámaras amplias conectadas entre sí, repletas de verdaderos despojos humanos. Estas cámaras que nos está mencionando pues son las cámaras de rectificación. Como vimos en la película, los mensajeros van y traen a las personas que ya lograron esa toma de conciencia y están sintiendo el arrepentimiento y pidiendo una oportunidad para corregirse. Entonces salen muy demacrados porque pudieron haber durado demasiado tiempo ahí y en la medida de sus errores y de eso que tenían que pagar, que es tan difícil de reconocer, pues tomó mucho tiempo y por eso salen tan agotados. Entonces ahí nos empieza a comentar cómo llegan ellos. Verdaderos despojos humanos, dice. Una particular gritería flotaba en el aire. Gemidos, sollozos, frases de dolor, pronunciadas reiteradamente, rostros cadavéricos, manos esqueléticas, rostros monstruosos, traslucían una horrorosa miseria espiritual. Nosotros hemos visto, pues, los familiares, los amigos que fallecen y hemos visto los rostros cadavéricos, pero decimos, bueno, pues ya el espíritu no está ahí. Vemos el cuerpo demacrado por la enfermedad, por los años, y vemos ese cadáver, pero en las cámaras de rectificación llegan cadavéricos, pero como vivos, como si se estuvieran muriendo nuevamente, pasando como por una segunda muerte. Entonces es impresionante porque son personas que vienen en el proceso inverso de recuperarse. Se escuchó gritar a un anciano que gesticulaba aferrado al lecho, como si fuera un loco. Estoy a punto de asfixiarme. Esto es 1000 veces peor que la muerte en la tierra. Socorro, socorro, salir, salir. Ahí está, expresado en sus propias palabras, una persona que acaba de llegar desesperado de esa situación tan terrible que vivió allá en el umbral y que todavía no entiende que ya salió y que tiene el chance de recuperarse. La causa principal era la carga de pensamientos sombríos emitidos por sus parientes encarnados y sin tener los recursos mentales suficientes para desprenderse de los lazos más firmes del mundo. Imagínense si la persona, en la historia nos contaban que André Luis duró 8 años en el umbral. Entonces, si esta persona que acaba de salir también ha pasado muchos años y todavía con sus pensamientos ahí pegados a sus familiares, es como si no les hubiera pasado el tiempo, con esos pensamientos fijos de tortura, de preocupación, de desesperación.
Gritaba que requerían de su presencia en el hogar, que no podía olvidar a su esposa ni a sus hijos desesperados, que era una crueldad retenerlo aquí lejos de su casa. Pues le está echando la culpa a los demás. Entonces Tobías, que es uno de los buenos espíritus que trabajan en la colonia, es uno de los líderes ahí de las cámaras de rectificación. Tobías dice: no debemos observar aquí solamente el dolor y la desolación. Tenga presente, hermano, le dice a André Luis, que estos enfermos que aquí tenemos, aquí atendemos, ya han salido del umbral donde tantas celadas esperaban a los desprevenidos, a los que no saben cuidarse a sí mismos. Empieza a recordarnos nuevamente cuándo debemos estar prevenidos, pues aquí, antes de irnos, que no nos pase todo eso. No saben cuidarse a sí mismos, ¿eh? Por estar nosotros preocupados de cosas materiales, de pronto estamos descuidando la parte espiritual y por eso es que nos pega tan duro allá ese paso. En estos pabellones al menos ya se preparan para el servicio regenerador. En cuanto a las lágrimas que derraman, recordemos que ellos mismos son los responsables de esos padecimientos. La vida del hombre está enfocada donde él centre su corazón. Esta es frase del Maestro Jesús, ¿no? En el Evangelio nos enseña: donde está el tesoro de nuestro corazón, de ahí salen las buenas obras que nuestros hermanos pueden ver. De nuestro buen corazón, buenas obras; de nuestro mal corazón, malas obras. Ni con la certeza matemática de la muerte carnal se decidieron a adquirir los valores de la espiritualidad. ¿Ahora qué pueden hacer? Aquí tenemos a los millonarios de las sensaciones físicas transformados en mendigos del alma. Millonarios de las sensaciones físicas. Estamos tan atiborrados de sensaciones físicas que no nos queda difícil entender que eso no es lo importante. Y aquí, pues, esto de la certeza matemática, pues nuevamente nos recuerda, como hablábamos la vez pasada, de la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Él convencido completamente que su vida está bien y si el otro sufre, pues no es su culpa. Pues allá se invierten los papeles. Con la certeza matemática de la muerte carnal, se decidieron a hacer, sí, en esa parábola decía el padre Abraham: pero ¿para qué quiere mandar mensajeros a avisarle a sus hermanos en la tierra? Si le hemos mandado a Juan Bautista, han estado los profetas, y no creen. Entonces, la certeza matemática la tenemos, y ahora con el espiritismo tenemos más certeza matemática que en esa época. Igual, seguimos siendo los mismos tercos difíciles de convencer. Bueno, en el capítulo en servicio, capítulo 28, André Luis sigue relatándonos. Me sentía algo cansado por los intensos esfuerzos realizados, pero mi corazón entonaba himnos de alegría interior. Por fin había recibido la aventura del trabajo. El espíritu de servicio suministra tónicos de misterioso valor. Aquí nos está mostrando, que también lo comentábamos en unas clases anteriores, cómo la alegría del servicio, eh, servir da tanta alegría. Aquí traíamos los ejemplos de Papá Jaime y su equipo de trabajo, como rescatando niños en las alcantarillas, inclusive tragaban esa agua sucia de las alcantarillas y ellos no se enfermaban y estaban muy, muy bien. Y aquí lo está diciendo André Luis: después de tanto tiempo que tuvo que esperar recuperarse en las cámaras de rectificación, empezar a trabajar, por fin estaba sintiendo esa alegría tan bonita de poder servir. Y a pesar del cansancio ya no le preocupaba, estaba ahí feliz haciendo su tarea. Escuchemos la comunicación de los samaritanos desde el umbral al Ministerio de Regeneración. Los samaritanos se pusieron ellos así, son como una comisión de buenos espíritus de la colonia espiritual que van a rescatar a las personas en el umbral. Entonces están comunicándose como por unos transmisores, como walkie-talkies, pero pequeñitos, ahí alcanzan a decir. Mucho trabajo en los abismos de las sombras. Ha sido posible trasladar a una importante multitud de sufrientes. Hemos retirado de las tinieblas espirituales 29 hermanos. 22 de ellos tienen desequilibrio mental
y los 7 restantes absoluta extenuación psíquica. Entonces ese es el estado en que ellos describen, los acaban de rescatar y a toda esa cantidad de espíritus que lograron salir del umbral mediante el arrepentimiento, vuelvo a recordar. Entonces van con ese desequilibrio mental, como veíamos ahora el otro señor que comentaba esa desesperación que tenía. Y extenuación psíquica, entonces los imagina uno totalmente agotado, su cabeza no les da para nada, dormir será lo único que pueden hacer y eso lo cuenta ahí más adelante. ¿A qué se debe ese traslado en masa? ¿No son todos espíritus? Aquí pregunta André Luis de una manera curiosa, porque él se imagina que si son espíritus, pues ¿qué problema tiene que sean muchos? Entonces le contesta el guía. Hermano, parece que tú has olvidado que no fue diferente la manera en que tú llegaste al ministerio del auxilio. Conozco el episodio de tu venida. Es necesario tener siempre presente que la naturaleza no da saltos y que sea en la tierra o en el círculo del umbral, estamos recubiertos de fluidos muy densos. Es interesante, en la primera foto veíamos cuando llega André Luis en una camilla y cuando se ve su cuerpo destrozado como todas las demás personas que llegan, pareciera un cuerpo físico. Y aquí lo está diciendo, fluidos muy densos. El perispíritu demacrado está, y ese aspecto cadavérico, todo eso que se ve pareciera que es algo físico, pero es el perispíritu que ya sabemos que es una materia semimaterial. Entonces, en la Tierra es semimaterial, pareciera que no existe, pareciera que fuera como sutil, imaginaria, como una etérica, pero en el mundo espiritual, en la colina espiritual es al revés, el perispíritu es tan fuerte que es como si fuera un cuerpo físico de los espíritus. Tanto el avestruz como la golondrina son aves y tienen alas, no obstante, el primero solamente subirá a las alturas, mientras que la segunda surca veloz las inmensas regiones celestiales. Entonces está comparando pues, los espíritus más atrasaditos como avestruces que pues, solo pueden caminar, pueden tener alas, pero no pueden volar. Pueden correr muy rápido, pero siempre pegados al suelo. Mientras que la golondrina danza, hace sus vuelos espectaculares en el aire con sus alas expertas, así comparado a los espíritus más adelantados. No podría explicar lo que me sucedía. A pesar del cansancio de los brazos, sentía un júbilo extraordinario en mi corazón. Vuelve a insistir en la alegría del servicio. En el taller donde la mayoría realiza el trabajo habiendo comprendido su sublime significado, prestar servicio constituye una alegría insuperable. Francamente, no pensaba en la compensación de los bonus hora, ni en las recompensas inmediatas que pudiera derivar de tal esfuerzo. Aún así, mi satisfacción era profunda, al reconocer que podría presentarme feliz y con honra tanto delante de mi madre como de los benefactores que había encontrado en el ministerio de auxilio. Interesante aquí como muestra a la mamá con esa expectativa, porque claro, en la película vimos ella está más adelantada, él llega y pasa por todo ese sufrimiento y ya pensar que podía ofrecerle a su mamá y a los benefactores que lo rescataron, poderles ofrecer eso, ya está prestando un servicio, ya es útil y un servicio como vimos muy diferente a lo que él hacía en la tierra a pesar de ser un médico reputado, llega a prestar un servicio muy sencillo, pero se siente feliz y con capacidad ya de presentarse ante su mamá, mostrarle esa alegría de ese crecimiento espiritual. Entre los auxiliadores presentes me impresionó la espontánea bondad de Narcisa, que atendía a todos con maternal actitud. Atraído por su generosidad traté de aproximarme a ella. No fue difícil conocer el placer de su conversación cariñosa y sencilla. La amable anciana era comparable a un libro excelso de bondad y sabiduría. Todavía me faltan más de 3 años para completar mis deseos. Me es preciso encontrar algunos espíritus amados en la tierra para servicios de elevación en conjunto. Le está diciendo Narcisa a André Luis. Ella, todo ese trabajo que está prestando, eh, ya lleva como 2 años y le faltan 3 más para completar ese trabajo. Y es con ese objetivo de encontrar a sus familiares amados que lleguen para reunirse con ellos.
Entonces ella está juiciosa y dedicada como André Luis, pero ya le lleva un adelanto. Pero la ministra veneranda me exigió 10 años consecutivos de trabajo aquí, de modo que corrigiera ciertos desequilibrios de los sentimientos. A ella le pasó lo mismo que a André Luis. Ella llegó y creyó que rápidamente iba a poder adquirir como el derecho, el permiso de hacer servicio. Y la ministra veneranda le dijo, no, tiene que tomarse su tiempo, eso no es así nomás. Y ella poco a poco fue entendiendo y ahora lo entiende claramente, ahora presta un muy buen servicio y sabe que esos 10 años, claro que sí son necesarios. Ella no podía de la noche a la mañana pasar a ser un servidor con todas las de la ley, con toda la calidad necesaria. Ahora me siento más equilibrada, más humana. Considero que viviré con dignidad espiritual mi futura experiencia en la tierra. ¿Sí? Ella misma reconoce que a pesar de llevar ya esos años, está adquiriendo un equilibrio que antes no tenía. De pronto no lo reconocía y ahora sí, ya sabe la importancia del trabajo. Bueno, aquí empieza el textos, mensajes adquiridos del libro del cielo y el infierno, capítulo tercero, el cielo. Mm, es interesante ver cómo, a pesar de que el libro de los espíritus termina con las penas y goces, y el cielo y el infierno empieza con el cielo, André Luis con la obra está en la mitad de esos dos libros dándonos detalles pues, que no aparecían en esa primera codificación. Entonces, en el cielo nos dice Allan Kardec, nos dice, la felicidad suprema solo es patrimonio de los espíritus perfectos, es decir, de los espíritus puros que solo la consiguen después de que han progresado en inteligencia.
Entonces aquí es interesante cómo nos dice que la misión pues no solamente es de los misioneros, de los espíritus superiores. Todos tenemos una tarea de misión que cumplir. Aquí nos pone a los padres de familia, que pues, estamos prácticamente todos, y los que no son padres de familia, cuando cuidan a sus padres, abuelitos, ahí van a hacer el ejercicio. Hasta el hombre de genio que siembra en la sociedad nuevos elementos de progreso. En esas misiones secundarias a menudo se verifican debilidades y fracasos, incumplimientos del deber y renuncias que, si bien perjudican al individuo, no afectan al conjunto. Es interesante pues que, a pesar de nuestras fallas, pues todo está bien concebido por esa sabiduría divina para que no se afecte el conjunto, pero nosotros sí trabajemos en nuestro progreso individual. Todas las inteligencias cooperan pues en la obra general, sea cual fuere el grado que hayan alcanzado, y cada una lo hace en la medida de sus fuerzas, algunas en el estado de encarnación, otras en el de espíritu. En todas partes hay actividad, desde la base hasta el punto más alto de la escala, todos instruyéndose, ayudándose entre sí, prestándose un apoyo mutuo, extendiéndose la mano para alcanzar el grado supremo. La felicidad radica en las cualidades propias de cada individuo y no del estado material del medio en que se encuentra. Existe, por lo tanto, en todos los lugares donde hay espíritus capaces de ser felices. No se le asigna ningún lugar determinado en el universo. Vuelve y lo insiste en que el cielo no tiene un lugar físico. Donde quiera que se encuentren los espíritus puros pueden contemplar la majestad divina porque Dios está en todas partes. En esa inmensidad sin límites, ¿dónde está el cielo? Por todas partes, nada lo circunda ni le marca límites. Los mundos felices son las últimas paradas del camino que conduce hasta él, cuyo acceso es franqueado por las virtudes y obstruido por los vicios.